En este episodio descubriremos las armas y vehículos de guerra más avanzados que se están desarrollando para ser utilizadas en las guerras del futuro, que no solo se librarán en nuestro planeta, sino también en el espacio. Mostraremos desde armas de rayos láser y misiles nucleares, 10 veces más rápidos que la velocidad del sonido, y que podrían destruir la Tierra en cuestión de minutos, hasta la creación de una peligrosa arma que podría permitirle al país que la desarrolle la conquista y el dominio de todos los territorios del planeta. ¿Estás preparado para sorprenderte con estas increíbles armas? La idea tradicional de enviar soldados al frente de una batalla para combatir contra el enemigo parece ser cada vez más cosa del pasado. El creciente desarrollo de tecnologías en los campos de la robótica y la inteligencia artificial ha permitido la creación de vehículos, máquinas y robots que pueden ser controlados a distancia, con el objetivo de perseguir y atacar a las fuerzas enemigas. ¿Te parece increíble esto? Pues en estos primeros capítulos, te mostraremos este tipo de armamento que de seguro te sorprenderá. Número 1. Drones kamikazes. En la última guerra entre Rusia y Ucrania, una de las armas más utilizadas en el campo de batalla fueron los drones, aeronaves no tripuladas que pueden ser autónomas o controladas de forma remota, y que gracias a su bajo costo y gran efectividad, se han convertido en una de las máquinas que más interés ha provocado en la industria armamentística. Entre todos los tipos y tamaños de drones, quizá los que más han llamado la atención son los drones kamikazes o suicidas, es decir, artefactos que están diseñados para estrellarse contra edificios, vehículos militares o formaciones enemigas, como si fueran misiles. Los más conocidos por su bajo costo de producción y alta efectividad son los Shahed 136 de fabricación iraní, que tiene una longitud de 3 metros y cuenta con una carga explosiva en su nariz que estalla cuando impactan contra su objetivo. El precio promedio de estas naves es de unos $10,000, algo que es sumamente relevante si tomamos en cuenta que un misil guiado por GPS puede costar alrededor de $100,000. Pero este tipo de artefactos no son los únicos. Existen otros muchos más económicos, como los llamados drones FPV o drones de visión en primera persona, y que han sido ampliamente usados en el conflicto ruso-ucraniano. Los FPV son llamados así porque llevan consigo una cámara que permite que los operadores puedan ver lo que observa la nave y de esta manera pueden dirigir el artefacto hasta el objetivo que se quiere destruir. En cuanto a su tamaño, estos drones kamikaze varían, desde aquellos que tienen 3 metros de longitud hasta los drones de juguete de menos de 1 metro de largo, que han sido modificados y equipados con cámaras y explosivos para cumplir con su misión. Estos artefactos pueden costar unos $400. Si bien es cierto, el poder destructivo de este tipo de aeronave no es igual al de un misil. La gran diferencia, además de su bajo costo de producción, es que son capaces de ingresar a casas o introducirse dentro de calles muy angostas para buscar su objetivo. E incluso pueden perseguir vehículos militares y a soldados por varios kilómetros para luego estrellarse contra ellos. Acciones que evidentemente no puede hacer un misil. Hay casos en que estas pequeñas máquinas voladoras han sido capaces de dañar tanques que tienen un valor superior al $1,000,000. Entonces, solo necesitamos instalar varios motores, una batería y este modo específico. Luego, añadimos una antena y una cámara, y eso es todo. El dron está listo. No es algo complicado. Cualquiera puede construirlo, incluso en casa. No es una tecnología muy compleja. El modelo más barato que podemos producir cuesta entre 300 y 400 libras esterlinas, dependiendo de la situación. Y este dron tiene la capacidad de destruir un tanque militar, por ejemplo, que cuesta millones. Es increíble. Todo depende de la habilidad del operador. Estas naves son tan económicas y efectivas que Rusia ha anunciado la fabricación masiva de este tipo de armamento con cifras que superan los 2 millones de unidades al año. Es más, para el 2030,
Este gobierno señaló que se crearán 48 centros de diseño y producción de estas aeronaves en diversas zonas del país. Uno de los drones que se cree que ya está en producción es el Garpilla o Arpía en español, que es muy parecido al Shahed iraní. Así que es muy probable que en las próximas guerras del futuro, lo que veamos sea una gran cantidad de estas máquinas kamikazes surcando los cielos, persiguiendo y estrellándose contra vehículos y soldados enemigos en varios rincones del planeta. ¿Te imaginas ser perseguido por un enjambre de estas naves en el campo de batalla? Pero la aparición masiva de los drones kamikazes no será el único avance tecnológico que tendrán este tipo de naves en los próximos años. La industria armamentística ya está desarrollando drones que no solo podrán reemplazar a los costosos misiles de largo o corto alcance, sino que además se cree que muy pronto este tipo de artefactos podrán sustituir a los millonarios aviones de combate. Número 2. Wingman y Gremlins. Además de su carácter destructivo, los drones también tendrán en las futuras guerras un aspecto defensivo y de protección muy importante. En los últimos años, se han probado con éxito los llamados Loyal Wingman o Wingman Loyals, un concepto desarrollado por el gobierno de Australia y la empresa aeroespacial Boeing, que consiste en la fabricación de aeronaves que tienen como fin escoltar a los aviones de combate para protegerlos de cualquier amenaza o ataque, como si fueran una especie de guardaespaldas en el cielo. Tal como los drones que operan en misiones terrestres, estos Loyal Wingman trabajan de forma autónoma, pero también pueden recibir órdenes del piloto del avión que acompañan, permitiendo con esto la integración entre los aviones tripulados con los no tripulados, creando una unión inteligente entre los soldados y las máquinas. Pero eso no es todo. Además, estas aeronaves pueden llevar armas y misiles para ser usadas tanto en aire como en tierra, lo que les permite no solo ser una buena defensa para misiones peligrosas, sino también ser elementos relevantes para el ataque, en caso se produzca un enfrentamiento aéreo o terrestre. De igual manera, así como los drones usados en tierra, los Loyal Wingman destacan por su bajo costo. Un avión de combate puede llegar a costar $100 millones en su fabricación. En cambio, un Loyal Wingman puede valer en promedio $2 millones. No se trata solo de su autonomía y capacidades, sino también de cómo lo construimos. Tendrá la capacidad de operar en combate aire-aire, lo cual es realmente importante para nosotros. Cuenta con una carga útil de misión muy flexible y un conjunto de sensores, lo que permite acoplar y desacoplar fácilmente diferentes sensores y capacidades para llevar a cabo diversas misiones a una fracción del costo. Esto nos brinda una ventaja significativa en capacidades para el futuro. Es por estas razones que son muchos los países, además de Australia, que están apostando por el desarrollo de este tipo de naves. Entre las principales naciones se encuentran Estados Unidos con su programa Skyborg y Rusia con el proyecto Grom. Ahora bien, la presencia que los drones tendrán en la guerra del futuro es tan significativa que los ingenieros y militares ya han pensado en la necesidad de tener una especie de portaaviones aéreo que tenga la capacidad de guardar en su interior una gran cantidad de estas naves para que puedan recargar su combustible y ser usados nuevamente sin necesidad de regresar a tierra. Este es el caso del portaaviones volador Jiutian de China, que fue presentado en noviembre de 2024 y trata de un avión militar de enormes dimensiones que vuela sin piloto y que es capaz de llevar en su interior una gran cantidad de drones para poder liberarlos en cualquier zona de combate. Estos artefactos, de bajo costo y desarrollados con inteligencia artificial, serán capaces de atacar de manera individual o conjunta, a manera de enjambre, a cualquier presencia enemiga. De igual manera, los Estados Unidos está preparando un proyecto conocido con el nombre de Gremlins, que consiste en drones que serán capaces de ser lanzados por cualquier aeronave, que a manera de nave nodriza podrá recogerlos, para que estos artefactos puedan recargar su energía y luego volver a ser lanzadas, permitiendo con esto la reutilización de estas máquinas aéreas sin la necesidad de volver a una base terrestre. Es imposible predecir la evolución que los drones tendrán en el futuro. Más aún,
con el desarrollo cada vez mayor de la tecnología armamentística y la inteligencia artificial. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es posible que estas máquinas algún día puedan reemplazar a los aviones de guerra? ¿Qué otros usos crees que podrían tener en la guerra del futuro? Si bien los drones sorprenden por su avanzada tecnología, su autonomía y eficacia durante la guerra, si uno piensa en los próximos conflictos que ocurrirán en el mundo, es difícil no pensar en los robots. Y es que el desarrollo de la ingeniería robótica ha crecido tanto en los últimos años, que resulta inevitable preguntarse si acaso este tipo de máquinas tendrá un papel relevante dentro del campo de batalla. Pues bien, a continuación, te mostraremos algunos de los proyectos más importantes en esta área. Número 3. Guerra de robots. Antes de empezar, es bueno aclarar que los robots que las industrias tecnológicas y armamentísticas están desarrollando aún están muy lejos de aquellas máquinas humanoides que solemos ver en las películas de ciencia ficción. Por el momento, estos mecanismos se parecen mucho más a lo que podría ser pequeños tanques equipados con sensores, radares, cámaras y también armas de fuego que cumplen misiones de reconocimiento, vigilancia y, de ser el caso, de ataque. Justamente, uno de los robots que cada vez tiene más relevancia dentro del ejército son los llamados cazadores de drones. Uno de ellos es el T-7 desarrollado por la empresa estadounidense L3 Harris, que está equipado con un sistema que es capaz de realizar bloqueos electromagnéticos, dificultando así la operación de distintos tipos de drones. Además, cuenta con un brazo robótico que le permite desactivar explosivos o manipular una serie de objetos o trampas peligrosas. Otro robot popular es el Nerva LG desarrollado por la compañía francesa Nexter Robotics, que debido a su pequeño tamaño y peso de solo 5 kilos, puede ser llevado a cualquier misión y operar en diferentes terrenos. Esta máquina posee cámaras infrarrojas y de visión nocturna, así como sensores químicos y sistemas de interferencia. Por lo general, estos robots son usados para tareas de reconocimiento en zonas de alto riesgo, ingresando antes que los soldados, en lugares como edificios y túneles. Además de estos robots, existen también los que están armados. Tal es el caso de Mars, un robot desarrollado por la empresa británica Kinetic y que está equipado con una ametralladora, lanzagranadas, un puntero láser y dispositivos de visión nocturna e infrarroja. Además, cuenta con una cámara capaz de girar 360 grados. Por lo general, este robot es usado para el rescate de rehenes, áreas con trampas explosivas o para realizar emboscadas al ejército enemigo. Sin embargo, el robot armado que más ha llamado la atención en los últimos años ha sido la presentación por parte de China de un perro robot equipado con un rifle automático. Su aparición se dio en el 2024 cuando este país presentó un video donde se mostraba a un robot cuadrúpedo, con forma de perro, capaz de caminar, saltar y acostarse como una mascota cualquiera, pero con la diferencia de que este robot estaba equipado con un rifle automático en su lomo, que puede ser disparado a distancia por órdenes de su operador. Este perro militar está diseñado para combates en entornos urbanos y cuenta con una batería en su abdomen que le otorga una duración de entre 2 a 4 horas. Este perro robot pesa 15 kilogramos y está equipado con un sistema de percepción de gran angular 4D. Durante nuestras misiones, puede proporcionar transmisión en tiempo real de imágenes de reconocimiento a los puestos de mando. Puede servir como un nuevo miembro en nuestras operaciones de combate urbano, reemplazando a nuestros miembros para realizar tareas de reconocimiento, identificar al enemigo y atacar el objetivo durante nuestro entrenamiento. La fabricación de perros robots está muy desarrollada en China, debido a la gran popularidad que han tenido no solo en el ámbito militar, sino también en su sociedad, pues es cada vez más común ver este tipo de máquinas no armadas, para el uso civil, ya sea como simples juguetes para los niños o como perros guías para ayudar a personas con discapacidad visual. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Cuán importante crees que sea la presencia de estos robots en el campo de batalla? La visión de un enjambre de drones cargados con explosivos y la de una jauría de perros robots yendo al ataque debe ser una imagen realmente aterradora para cualquier soldado por más valiente que sea.
Pero estas armas no son las únicas que nos acercan cada vez más a las películas y series de ciencia ficción. Por ejemplo, ¿qué sucede con la fabricación de armas capaces de disparar rayos láser? Pues aunque te parezca increíble, estas armas ya existen. ¿Te gustaría conocerlas? En el siguiente capítulo te contamos todo sobre ellas. Número 4. Armas de rayos láser. Hemos visto hasta este punto distintas armas tecnológicas y militares que se están desarrollando para el combate aéreo y terrestre. Pero, ¿qué hay del mar? Pues bien, en los últimos años, diversas empresas han puesto también sus ojos en las batallas que se realizan en esta parte que ocupa el 70% de nuestro planeta. Por ejemplo, la empresa Lockheed Martin ha desarrollado para la Marina de Guerra de los Estados Unidos un arma que parece sacada de una de las películas de la Guerra de las Galaxias. Se llama Helios y consiste en un arma tipo cañón que se instala en buques de guerra y está equipado con un sistema que le permite disparar rayos láser de 60 kilovatios con el que pueden derribar drones y misiles y provocar daños en la estructura de algunos barcos de guerra. Al igual que el uso de los drones, uno de los grandes beneficios de este sistema es el costo que implica su uso. Por ejemplo, cada segundo de disparo del sistema C-RAM, que es utilizado en vehículos de tierra y en buques, cuesta alrededor de $2.300, mientras que cada disparo del Helios tiene un costo aproximado de $3 a $6. Como pueden ver, el ahorro es más que notorio. Otra de las ventajas es su gran precisión, pues a diferencia de los misiles en que se deben realizar complicados cálculos para poder trazar una trayectoria que pueda dar con su objetivo, el Helios solo debe apuntar hacia el objeto que se quiere destruir, funcionando casi como un puntero láser cualquiera. Además, esta arma puede ser disparada en cualquier momento y de manera continuada, debido a que usa como fuente la energía eléctrica y no municiones físicas. Lo emocionante de esta tecnología es que es escalable. Ha sido desarrollada en laboratorios durante muchos años, pero finalmente ha alcanzado los niveles de potencia y efectividad necesarios para ser utilizada en el campo de batalla. Por ejemplo, los sistemas de armas láser actuales pueden usarse para neutralizar cohetes, artillería, morteros e incluso pequeños drones. Y a medida que esta tecnología sigue evolucionando, su efectividad también aumenta. Muy pronto podremos defender aeronaves contra misiles entrantes e incluso alcanzar grandes distancias para destruir amenazas de misiles balísticos. Sin embargo, este sistema aún tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, su alcance efectivo aún es muy limitado comparado con los misiles de largo alcance, y su funcionamiento depende mucho del clima, pues su efectividad disminuye si se usa en condiciones de lluvia, niebla o polvo. A pesar de esto, hay expertos que señalan que el costo-beneficio de este tipo de armas es enorme, y es por ello que muchos ya plantean incorporar esta tecnología en tanques y aviones de guerra. Pero uno de los proyectos más ambiciosos ocurre en el campo de la defensa terrestre. Como se sabe, en la actualidad, Israel es uno de los estados con el mejor sistema de defensa en el mundo, principalmente por su conocida cúpula de hierro, que es un sistema de defensa antiaérea que consiste en una serie de radares que detectan los misiles lanzados contra este país, varias computadoras que calculan la trayectoria de estos, y lanzadores que disparan misiles llamados Tamir para interceptar o destruir los cohetes enemigos antes que caigan a tierra. Sin embargo, a pesar de su alta tasa de intercepción, cercana al 90%, uno de sus principales problemas es, una vez más, su alto costo de operación. Por ejemplo, cada misil Tamir puede llegar a costar unos $50,000 y cada uno de los sistemas, que incluye el radar, la computadora y 3 o 4 lanzadores, puede valer unos $100 millones. Se cree que la cúpula de hierro de Israel tiene por lo menos 10 sistemas de este tipo en todo su territorio. Es por ello que este país ha planteado la producción del Iron Beam o rayo de hierro, un sistema de armas de rayos láser capaces de alcanzar los 150 kilovatios y que busca establecer una protección adicional, barata y efectiva para la cúpula de hierro. Se dice que el uso de todo el sistema puede rondar los $2,000 y que cada disparo del Iron Beam costaría alrededor de $4.
Estas imágenes del Ministerio de Defensa de Israel muestran el láser derribando un cohete. Ya sea por su bajo costo, su precisión, la posibilidad de realizar disparos ilimitados, o la menor necesidad de personal para el traslado, instalación y preparación de las municiones, es muy probable que las armas o cañones de rayos láser se vuelvan pronto muy comunes en las guerras del futuro y puedan implementarse en otro tipo de armas y vehículos de guerra. ¿Te imaginas ver aviones, tanques y soldados disparando armas de rayos láser? Pero las guerras del futuro no se librarán solo en la tierra, el mar o el cielo. Hay expertos que ya ven como una realidad que los próximos conflictos se desarrollarán fuera de las fronteras de nuestro planeta, es decir, en el espacio. Es más, hoy en día existe una carrera armamentística silenciosa entre las principales potencias militares como Estados Unidos, Rusia y China, para desarrollar armas que puedan ser utilizadas en una potencial guerra espacial. A partir de este capítulo, conoceremos las armas y los proyectos más importantes que nos darán una idea de cómo serán las guerras en el futuro. Número 5. El misterio del X-37B. De todas las naves conocidas puestas a prueba en los últimos años por parte de los Estados Unidos, quizá la más misteriosa y de la que menos se sabe es del X-37B, un avión espacial no tripulado que fue desarrollado por la empresa Boeing para la Fuerza Aérea de este país. Si bien en un principio, esta aeronave fue construida para la Agencia Espacial, NASA, pronto el proyecto fue trasladado al Departamento de Defensa y una vez allí, todos los aspectos importantes relacionados con esta nave pasaron a ser clasificados como secreto absoluto. ¿Qué hace el X-37B? ¿Y a qué se debe todo este misterio? El gobierno de los Estados Unidos señala que su misión se centra principalmente en dos campos específicos, que son el estudio de tecnología que permita la reutilización de naves espaciales y la realización de experimentos científicos y tecnológicos en el espacio. Sin embargo, no existen mayores detalles sobre los resultados de estas pruebas. En cuanto a su forma, el X-37B es una nave espacial muy parecida a los transbordadores espaciales pero más pequeña y no está acondicionada para llevar tripulación, es decir, funciona de manera autónoma. Esta nave espacial mide casi 9 metros de largo y 3 metros de altura y tiene en su interior una pequeña bodega de carga. Una de sus principales características es que es capaz de orbitar alrededor de la Tierra durante varios meses, siendo su récord una permanencia en el espacio de 908 días, es decir, casi 2 años y medio, obtenido en el 2022. Pero uno de los detalles más sospechosos de esta nave es justamente el tiempo que pasa orbitando la Tierra, y es que a partir de su primer lanzamiento ocurrido en abril de 2010, cada misión del X-37B suele durar más días. Por ejemplo, en la actual misión lanzada a inicios de 2024, la nave permanecerá en el espacio 3.774 días o poco más de 10 años, que de tener éxito, superaría por más de 4 veces su récord actual. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿qué es lo que realmente hace el X-37B en el espacio? La primera sospecha que se tiene sobre esta nave es que sería usado por el gobierno estadounidense en el área del espionaje. Según fuentes cercanas al proyecto, el X-37B está diseñado para llevar a bordo cámaras de alta tecnología y radares de mapeo terrestre, lo que lo convierte en un sistema de inteligencia y vigilancia contra las naciones consideradas enemigas para este país. Sin embargo, las sospechas más peligrosas sostienen que este vehículo, en vez de realizar experimentos vinculados con la exploración espacial, en realidad estaría probando armas avanzadas que puedan ser usadas en el espacio y que estarían destinadas a la destrucción de satélites militares y de comunicaciones. Es más, una de las características que más llama la atención de esta nave es la bodega de carga que posee y que muchos creen tiene el espacio suficiente para llevar cualquier tipo de arma e incluso ojivas nucleares que podrían ser arrojadas desde el espacio a la Tierra en caso de un conflicto mundial.
Sin embargo, hay expertos que no están de acuerdo con esta última posibilidad, debido a que en la actualidad existe un tratado sobre el espacio ultraterrestre, firmado en 1967 por 115 países, incluidos Estados Unidos, Rusia y China, que prohíbe a cualquier potencia militar colocar en el espacio armas nucleares u otro tipo de armamento de destrucción masiva. Pero, ¿y si algunas de estas naciones deciden no obedecer este tratado? ¿Qué podría pasar? La pregunta anterior es válida porque en abril de 2024, Rusia se negó a ratificar el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, mientras que China se abstuvo. Esto ha llevado a muchos especialistas a creer que Rusia estaría desarrollando un arma espacial capaz de lanzar bombas o misiles nucleares a la Tierra. Es más, hay quienes consideran que esa arma ya ha sido creada y que hoy está orbitando alrededor de nuestro planeta. Número 6. El Cosmos 2553. El 5 de febrero de 2022, las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia realizaron con éxito el lanzamiento de su satélite Cosmos 2553, que según la versión oficial, tiene la misión de realizar diversos experimentos científicos para probar el comportamiento de varios instrumentos y sistemas operativos ante la radiación que hay en el espacio. Sin embargo, Estados Unidos alertó que en realidad, este satélite podría ser el inicio de un programa secreto ruso para crear una serie de satélites que estarían equipados con armas nucleares. Afirmación que provocó gran polémica y atrajo la atención de los especialistas. Pero, ¿por qué las autoridades norteamericanas creerían algo semejante? Entre los principales indicios, tenemos justamente la zona en la que el satélite opera. Según los investigadores, el Cosmos 2553 se encuentra a 2.000 kilómetros sobre la Tierra, una distancia que lo ubica en un área conocida como órbita cementerio, debido a que solo existen 10 satélites en ese lugar, y todos ellos se encuentran inactivos desde hace décadas. Esta zona no suele utilizarse debido a que está dentro del llamado Cinturón de Van Allen, uno de los lugares con mayor radiación que rodea nuestro planeta. Sin embargo, esto justificaría la versión rusa de que este satélite tiene como objetivo el estudio de altos niveles de radiación. Pero hay más. Quizá el hecho más grave denunciado por los Estados Unidos es que el Cosmos 2553, si bien no está armado, sí lleva consigo una ojiva de prueba, es decir, la parte delantera de un misil o cohete, que puede servir en el futuro para contener diversos tipos de explosivos, incluyendo armas nucleares. Esto hace sospechar que el Cosmos 2553 sería el primer satélite de una serie de armamentos nucleares que Rusia planea ubicar en el espacio, lo que a su vez coincide con su decisión de vetar el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, que justamente prohíbe el uso de este tipo de armas en el espacio. Pero, ¿cuál sería el objetivo de esta nueva arma? Según los especialistas, el Cosmos 2553 estaría destinado a la destrucción de satélites de naciones enemigas, principalmente aquellos dedicados a las comunicaciones y a la vigilancia militar. Si bien ya existen en la actualidad misiles capaces de alcanzar grandes alturas y destruir satélites, según los expertos, el estallido de una bomba nuclear en el espacio podría ser ideal en caso de un conflicto global, ya que su efecto no estaría limitado a un solo objetivo, como en el caso de un misil, sino que un arma de estas características podría destruir de manera indiscriminada grupos enteros de satélites que orbitan en nuestro planeta, afectando de manera directa e indirecta las operaciones de vigilancia y acciones militares que dependen de ellos. Para tener una idea del poder destructivo que tendría un arma de estas características, en 1962, Estados Unidos realizó una prueba llamada Starfish Prime, en la que detonó una bomba atómica a 400 kilómetros de altura sobre la isla de Johnston, en el Océano Pacífico, que provocó la destrucción de un tercio de la veintena de satélites que existían en ese momento. Si tomamos en cuenta que actualmente existen alrededor de 10.000 satélites en la órbita terrestre, y que esta cifra crece de forma exponencial cada año, el desastre que significaría un estallido nuclear cerca de esta zona sería devastador. Ahora bien, aunque no lo creas, la lucha entre satélites no es un tema exclusivo de Rusia, ya que tanto Estados Unidos como China
están desarrollando sus propios planes para llevar la guerra a la órbita terrestre. En el siguiente capítulo te contaremos de qué se trata. Mientras el Cosmos 2553 sigue rondando sobre nuestras cabezas, los políticos y especialistas piden a la ONU y otras instituciones especializadas en armas nucleares que actualicen los tratados y prohibiciones sobre el uso de este tipo de armamento en los tiempos modernos. Pero mientras esto sucede, así como en nuestro planeta tenemos tanques, aviones y buques de guerra, hay quienes creen que muy pronto veremos miles de satélites en el espacio armados y listos para la guerra. Aquí te contamos algunos ejemplos. Número 7. Guerra de satélites. La posibilidad de que existan satélites con armas nucleares, si bien es muy peligrosa, hoy en día es una de las tantas amenazas que vamos a encontrar en el espacio en los próximos años. Para muchos especialistas, ya es un hecho que el próximo campo de batalla será en el espacio y en él, los satélites tendrán un papel fundamental para el ataque y la defensa de los países. En este nuevo escenario, estos artefactos serán los vehículos que tendrán que ser destruidos, y para ello se están realizando una serie de proyectos tecnológicos y militares. En el caso de Rusia, uno de los más curiosos son los satélites llamados Matryoshka, porque recuerdan a las tradicionales muñecas rusas, que llevan varias muñecas más pequeñas en su interior. De igual manera, este satélite lleva uno más pequeño dentro, el cual, al abrirse, libera un proyectil que es capaz de destruir estos artefactos espaciales. Otro de los más populares son los Shijian 21, satélites chinos, que tienen la particularidad de contar con un brazo robótico capaz de atrapar y destruir dispositivos similares. La versión oficial del gobierno chino es que estos artefactos han sido creados con el objetivo de limpiar la basura espacial y los satélites no activos. Sin embargo, algunos especialistas sospechan que la verdadera función de este artefacto sería la de atacar y eliminar las armas espaciales de otras naciones en caso de iniciar un conflicto militar. Pero el plan de China iría mucho más allá. En su búsqueda por conquistar y dominar el espacio, el gigante asiático también tendría como objetivo la destrucción de satélites de empresas privadas, como la estadounidense Starlink, un proveedor de Internet satelital que en la actualidad cuenta con más de 6.000 satélites en órbita. El peligro radica en que en el 2023, Starlink anunció un proyecto con el gobierno de los Estados Unidos llamado Starshield, que consiste en la creación de un sistema o red satelital que garantizará las comunicaciones militares, de vigilancia y demás objetivos relacionados con la seguridad nacional de este país. Se espera que esta red esté formada por un total de 42.000 satélites y que esté lista para el año 2028. Justamente, uno de los puntos fuertes de este sistema será en el campo del espionaje, debido a su capacidad de vigilar cada rincón de la Tierra de forma constante, actualizada y con imágenes de alta resolución. Otra de las ventajas es que al ser un sistema de miles de pequeños satélites, en vez de un gran satélite militar orbitando el planeta, es mucho más difícil para cualquier estado enemigo eliminar la red, pues para hacerlo, deberá destruir no solo uno, sino miles de estos artefactos. Es por ello que China también ha anunciado que tendrá su propio escudo satelital similar al Starshield. En agosto de 2024, lanzó los primeros 18 satélites que formarán parte de su red llamada Qianfen, y que se espera cuente en total con 14.000 unidades para dar cobertura de Internet a todo el mundo. En total, China espera poder poner en órbita 40.000 de estos artefactos en los próximos años. Si bien el país asiático ha presentado esto como un desarrollo tecnológico de uso civil y comercial, es probable que al igual que Starshield, esta red pueda ser usada con fines también militares. ¿Cómo crees que será el mundo cuando tengamos sobre nuestras cabezas cientos de miles de satélites preparados para destruirse entre sí y con el miedo constante de que se produzca una guerra en el espacio? En un mundo en donde las potencias militares poseen más de 12.000 ojivas nucleares, el temor a que todas ellas puedan ser usadas en un conflicto global es muy alto. Se estima que en una guerra total en que los ejércitos usen todo su arsenal nuclear, provocaría en menos de 5 horas la muerte de 34 millones de personas y dejaría 57 millones de heridos. Esto sin contar los efectos secundarios en infraestructura,
medio ambiente y demás seres vivos de este planeta. Pero, ¿y si acaso existiera un arma tan poderosa como las bombas atómicas, pero que no provocara la muerte de seres humanos y otro tipo de daños? Pues aquí te mostramos una de ellas. Número 8. Bomba de pulso electromagnético. A pesar del temor que una tercera guerra mundial lleve a la destrucción total de la humanidad y del planeta, hay quienes creen que es muy difícil que un conflicto de estas características se produzca debido a un principio que es conocido con el nombre de disuasión nuclear. ¿En qué consiste? Esta teoría sostiene que de producirse una guerra atómica, las pérdidas humanas, medioambientales y de infraestructura que tendría que asumir la nación vencedora serían mucho mayores que los beneficios. Es por esta razón que ningún país se atreve a iniciar un conflicto de este tipo, porque sería una guerra en la que todos saldrían perjudicados y nadie ganaría realmente. Por ello, aunque parezca contradictorio, en las últimas décadas, la presencia de las armas nucleares ha garantizado de alguna forma la paz en el mundo. Pero, ¿y si existiera un tipo de arma poderosa, como las bombas atómicas, pero que no dañe la vida de las personas, ni provoque la destrucción de las ciudades ni afecte al medio ambiente? Pues esta arma ya existe. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos realizaba pruebas con sus bombas atómicas, los científicos descubrieron que al explotar estas armas, los equipos electrónicos que se encontraban incluso a kilómetros de distancia, sufrían interferencias o dejaban de funcionar. Luego de estudiar estos efectos, descubrieron que este fenómeno era provocado por la radiación gamma que dejaban las explosiones nucleares, que a su vez creaba un campo electromagnético que afectaba a todo aparato eléctrico que se encontraba a su alrededor, provocando daños en las redes de energía, las comunicaciones y en los equipos que el ejército necesitaba para realizar sus operaciones y el funcionamiento de sus distintos vehículos militares. Pronto, los científicos se apresuraron a tratar de potenciar estos efectos, y tanto los Estados Unidos como la entonces Unión Soviética, hoy Rusia, realizaron diversos experimentos para ver la mejor forma de aprovechar este tipo de tecnología. Fue entonces que los investigadores descubrieron que si una bomba atómica era lanzada lejos de la atmósfera terrestre y se le hacía estallar, el campo electromagnético podría cubrir hasta un continente entero, dañando, en principio, los principales sistemas de supervivencia de esas naciones, tanto civiles como militares, por un tiempo indeterminado. Por ejemplo, muchas de estas naciones se quedarían sin servicio eléctrico, agua potable y transporte, afectando centros de salud, bancos, empresas y otros sectores clave para la vida y la economía. Este tipo de arma, que hoy en día se conoce como bomba de pulso electromagnético, podría generar un caos total en las naciones atacadas, y si bien no habría víctimas mortales que lamentar, ni se destruirían edificios, ni se dañaría el medio ambiente, las consecuencias y el impacto que tendría sobre estos países serían profundos, provocando que la población civil vuelva a vivir en la Edad Media y los ejércitos afectados enfrenten a sus enemigos con fusiles, cañones, sables y caballos. Pero lo más preocupante de todo es que no existe ningún país en la Tierra que pueda defenderse de un ataque de este tipo. Es más, según algunos medios de comunicación, es probable que China esté desarrollando un arma que usa esta tecnología, pero sin la necesidad de las explosiones nucleares, lo que podría cambiar todo el escenario de las guerras del futuro. ¿Qué opinas de este tipo de armas que no son dañinas al ser humano? ¿Crees que deberían usarse en vez de las armas convencionales o te parecen igual de peligrosas? Pero existe otra forma de evitar la llamada disuasión nuclear. Una opción mucho más polémica que al parecer muchas potencias militares están considerando adoptar en los próximos años. Esta estrategia sostiene que para ganar una guerra en la que se use arsenal atómico, la única forma de sobrevivir es atacando primero y hacerlo de una forma tan rápida que el enemigo no tenga tiempo de reaccionar. Es decir, crear armas tan poderosas y veloces que sean capaces de destruir naciones enteras en cuestión de minutos. Número 9. El fin del mundo en 10 minutos. El 21 de noviembre de 2024 se hizo público un video en donde se mostraba una serie de explosiones en la ciudad de Dnipro, en Ucrania. Pronto, diversos expertos en armas de guerra mostraron su sorpresa porque al parecer,
Aquellas imágenes mostraban el uso de un potente misil que hasta la fecha era desconocido. Sin embargo, pocas horas después, el misterio se resolvió cuando el gobierno ruso confirmó que había utilizado por primera vez en su historia un misil hipersónico llamado Oreshnik, o Avellana en español. Se considera un misil hipersónico a aquel que puede alcanzar como mínimo una velocidad de Mach 5, es decir, que puede superar hasta en 5 veces la velocidad del sonido. En el caso del Oreshnik, tiene una velocidad de Mach 10. Esto significa que es 10 veces superior a la velocidad del sonido, lo que implica que puede recorrer entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo. Para tener una idea sobre su velocidad, medios rusos informaron que el Oreshnik podría impactar en Londres y París, dos de las ciudades más alejadas de Rusia, en poco más de 8 minutos. Es por ello que, según el presidente ruso, Vladimir Putin, no existiría un sistema de defensa antimisiles ni armas estadounidenses o europeas capaces de detectar o derribar este misil. Esto deja a muchos países completamente indefensos ante este tipo de armamento. Pero esto no es lo más peligroso. Lo más preocupante es que el Oreshnik es capaz de llevar ojivas nucleares, lo que significa que en una eventual guerra mundial, Rusia podría lanzar decenas de Oreshnik sobre las ciudades más importantes del planeta, y estas serían destruidas en menos de 10 minutos sin posibilidad ni tiempo para responder. El poder del Oreshnik es tal que, incluso sin una carga nuclear, el calor de su impacto alcanza los 4000 grados centígrados, casi tan alto como la superficie del Sol. Es por ello que Vladimir Putin comparó la caída de estos proyectiles con la fuerza y velocidad con que un meteorito golpea en la Tierra. Si se utilizan varios de estos sistemas en un ataque a la vez, si se utilizan 2, 3, 4 complejos, será comparable en potencia al uso de armas nucleares, pero no es nuclear porque es A, altamente preciso, y B, no está equipado con un aparato explosivo nuclear, no contamina el medio ambiente, pero la fuerza sería comparable. Como he dicho, se trata de elementos bastante potentes que se calientan a una temperatura de 4000 grados. No lo sé, se puede buscar en internet, pero en la superficie del Sol creo que es de 5600 a 6000 grados. Eso es comparable a la temperatura en la superficie del Sol. Su impacto cinético es poderoso como la caída de un meteorito. En la historia sabemos cómo y qué meteoritos cayeron, dónde y cuáles fueron las consecuencias. Fue suficiente para formar lagos enteros, ¿no? ¿Qué hizo el meteorito de Tunguska? Sabemos lo que hizo. Los daños son muy graves. Todo lo que está en el centro se convierte en ceniza, se descompone en sus elementos básicos, y los objetos de 3 o 4 pisos más abajo se ven afectados. Y no se trata solo de pisos, sino de estructuras fortificadas. La fuerza del impacto es enorme. Evidentemente, luego de mostrar esta potente arma ante el mundo, otros países han empezado a desarrollar una tecnología similar. Estados Unidos estaría desarrollando un misil hipersónico conocido como Dark Eagle, pero que todavía está en evaluación y se desconocen muchos datos sobre este armamento. Por su lado, China también ha empezado a desarrollar sus propios misiles hipersónicos, aunque todavía están muy lejos de alcanzar la velocidad del Oreshnik. Por otro lado, tanto estos países como algunas naciones europeas ya han comenzado a desarrollar una tecnología que les permita bloquear o interceptar este tipo de misiles tan veloces como el Oreshnik, pero aún estos sistemas se encuentran en las fases iniciales de desarrollo. No hay posibilidad de derribar estos misiles Oreshnik. Bueno, si esos expertos occidentales que usted mencionó creen que se pueden derribarlos, les proponemos que ellos y aquellos en Occidente y los Estados Unidos que les pagan por sus análisis realicen algún tipo de experimento tecnológico, un duelo de alta tecnología del siglo XXI, que nombren algún objetivo, digamos en Kiev, concentren allí todas sus fuerzas de defensa aérea y antimisiles y lo atacaremos con Oreshnik y veremos qué sucede. Estamos listos para un experimento de ese tipo. ¿Está lista la otra parte? ¿Cómo crees que cambiaría el curso de la guerra cuando los demás estados logren desarrollar misiles hipersónicos, tanto o más veloces que los Oreshnik? ¿Cómo serán los futuros conflictos cuando se usen armas que superen largamente la velocidad del sonido? Pero quizá ninguna de las armas que hemos visto podrá ser tan destructiva como la que veremos a continuación. Imagina que existiese un arma tan poderosa
que tuviese la capacidad de destruir no solo ciudades, sino también países y continentes enteros. Un arma que ha sido deseada por más de 2000 años por inventores y científicos de todas partes del mundo, y que al día de hoy solo espera la aparición de una mente brillante y el tiempo adecuado para ser construida. Hablamos de un arma que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes y que la tenemos todos los días sobre nuestras cabezas. Nos referimos al Sol. Número 10. El rayo de la muerte. Nuestro Sol es el centro del sistema planetario en el que vivimos, y es una fuente inagotable de energía radiante y térmica, que genera la vida en la Tierra. Pero, ¿es posible que así como el Sol propicia la vida, pueda ser también capaz de destruirla? Hay quienes creen que sí, y esta historia comienza, como hemos dicho, hace más de 2000 años. Cuenta la leyenda que entre los años 214 y 212 a.C., el inventor griego Arquímedes creó por primera vez en la historia un arma poderosa y mortal, que consistía en una serie de espejos capaces de captar la luz del sol y reflejarla en un punto determinado en la estructura de barcos enemigos, con el propósito de generar fuego e incendiarlos. Esta arma fue conocida con el nombre de Rayo de la Muerte, y fue la chispa que encendió la imaginación de cientos de inventores y científicos que vieron en el sol una potencial arma de destrucción masiva. Con esta idea avanzamos en el tiempo y llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, el ejército aliado descubrió una de las tantas armas que los ingenieros del gobierno nazi planeaban desarrollar en el futuro. Esta fue conocida como el cañón solar, y tal como la legendaria arma de Arquímedes, se basaba en crear un espejo cóncavo de casi 1,5 kilómetros de diámetro que fuese enviado al espacio, y desde allí, reflejar la luz del sol y enviar todo ese calor destructor a un punto concreto sobre la superficie de la Tierra, y de esta manera, quemar ciudades enteras o hacer hervir partes del océano. El plan actualizado sería desplegar una estación espacial gigante a 88.200 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Estaría equipada con un enorme reflector de sodio metálico que cubriría un área de 9 kilómetros cuadrados. El cañón solar generaría un calor concentrado suficiente para incinerar una ciudad entera o evaporar el agua de lagos y ríos. Se desconoce si los nazis lograron construir un prototipo a menor escala de esta descomunal arma. Incluso se cuenta que el cañón solar sí fue construido, y que al finalizar la guerra fue llevado a España, y fue escondido allí para evitar que los aliados se quedaran con esa tecnología. Otros dicen que el enorme espejo fue arrojado en algún lago de Alemania. Sea como fuere, la idea que empezó en la antigua Grecia y continuó con la Alemania nazi, no terminó allí. En octubre de 1992, la Agencia Espacial Rusa lanzó al espacio el Znamya-2, un satélite cargado con un espejo solar espacial de 20 metros de ancho, que tenía como objetivo crear una especie de sol artificial que pudiese dar luz a las ciudades árticas de Siberia durante los días oscuros del invierno. Habrá entre 24 y 36 de estos enormes espejos viajando en una órbita con inclinación hacia el norte. Su altitud se establecería entre los 1,000 kilómetros y los 6,000 kilómetros. Cada reflector podría iluminar un área individualmente, o varios podrían enfocarse en la misma zona para aumentar el brillo. Un motor eléctrico dentro del tambor comienza a girar, desplegando el disco reflector de 8 segmentos. La forma circular se mantiene gracias a la rotación del tambor, mientras que su posición es controlada por los propulsores de maniobra en progress. El espejo fue desorbitado después de varias horas y se quemó en la atmósfera sobre Canadá. No fue la demostración técnica más impresionante, pero el Znamya-2 solo estaba destinado a ser el primer paso en una larga serie de espejos espaciales rusos. El espejo logró abrirse con éxito y produjo un punto brillante en el cielo que pudo verse en toda Europa, y logró tener la luminosidad de una luna llena y tener un foco de luz de unos 5 kilómetros de ancho en la Tierra. Lamentablemente, por esos días, las nubes cubrían parte de aquella luz. Con el paso de las horas, el Znamya se quemó al ingresar en la atmósfera de Canadá. Después de unos cuantos experimentos más, Rusia perdió el interés en este tipo de proyectos. Sin embargo, la idea aún no ha muerto, y al día de hoy, existen científicos que creen que gracias a la tecnología moderna es posible desarrollar este tipo de armas, conocidas actualmente como espejos orbitales,
y que se cree que podrían servir para atacar satélites y puntos específicos y estratégicos en territorio enemigo. Pero más allá de si alguna vez podamos ver un arma de este tipo construida, ¿crees que el ser humano debería desarrollar un armamento de estas características? ¿Qué poder crees que tendría un país que fuera capaz de poseer tal armamento? Es difícil saber si el ser humano será capaz de poder utilizar el poder destructivo del Sol. En cambio, lo que sí sabemos es que las guerras del futuro serán mucho más destructivas y más veloces de lo que son en la actualidad, y que éstas se librarán tanto dentro como fuera de la Tierra, dando inicio a una nueva etapa dentro de la historia bélica de la humanidad con las guerras espaciales. Y esta vez, el país que logre dominar este nuevo campo de batalla será el dueño no de un par de naciones o de un continente, sino el amo y señor de todo nuestro planeta. ¿Y tú? ¿Cómo crees que será la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuál de estas armas crees que será fundamental para las guerras del futuro?